Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Jugador impío C91, podría ser eso. Capítulo 91, podría ser eso. Nombre, Tolva de Pulso. Camino, Astra. Rango, 1. Habilidad, Salto Explosivo. Descripción. Los Pusshoppers habitan en campos anchos y cubiertos de hierba y se alimentan de vegetación fresca. Son Sparks inofensivos y generalmente débiles, pero su falta de ofensiva natural ha llevado a la evolución de un mecanismo de escape notable, una capacidad de salto incomparable. Habilidad, Burst Hop. Además de su agilidad, los Pusshoppers poseen poderosas patas traseras repletas de músculos densos y enrollados. A través de la habilidad Burst Hop, contraen y liberan estos músculos en perfecta sincronización, pateando contra el aire mismo para generar una onda de choque y lanzar sus cuerpos hacia adelante a velocidades extremas. Esta aceleración repentina permite un reposicionamiento rápido, evasión a corta distancia o estocadas agresivas, todo con un costo de energía mínimo. Con esto mi repertorio de movimientos estará completo por ahora. Adir pensó que combinaría bien con sus alas y miró el precio, 90 de energía, antes de leer el breve resumen de habilidades de la tienda al lado. Lo primero que notó fue el bajo costo de la energía. Incluso a máxima potencia, cada ráfaga solo consumía 0,1 energías. Lo más importante es que el efecto no se limitó al movimiento. Esa misma fuerza cinética podría redirigirse a través de sus piernas, convirtiendo patadas simples en golpes devastadores. Le recordó las ráfagas de velocidad de Aqualid, aceleración repentina y explosiva. Pero a diferencia de Aqualid, este Spark se centró únicamente en el movimiento muscular. Y teniendo en cuenta su eficiencia energética y su fácil mantenimiento, la comparación de precios tenía sentido. A pesar de la diferencia de rango, sus costos fueron sorprendentemente cercanos. «Quiero comprar esto», dijo Adir, y el hombre cabra apareció a su lado casi instantáneamente. La cabra miró primero a Spark, luego a Adir, acariciándole la barba. 90 energías en cristales. FR descuentos. Adir notó la forma en que la cabra lo miraba de manera diferente que antes, pero lo ignoró y completó la transacción. Ahora le quedaban cristales por valor de 168 energías. «Quiero comprar algo de ganado vivo», dijo. La tienda vendía más que solo Sparks. También ofrecía una variedad de materiales, incluidos animales vivos y muertos. «Claro», respondió la cabra. En un abrir y cerrar de ojos, Adir se encontró en otra sección de la tienda. La repentina reubicación todavía lo inquietaba un poco, pero se estaba acostumbrando. Navegó un rato, escaneando a los animales, hasta que uno le llamó la atención. Parecía un gallo, pero mucho más grande, aproximadamente 3 veces el tamaño de uno normal. Sus plumas eran de color amarillo brillante y su pico largo, parecido a una trompeta, destacaba marcadamente. El precio que figuraba a continuación era de 5 energías, y la descripción señalaba que estos pájaros cantaban constantemente, día y noche, con cantos fuertes y melódicos. Exactamente lo que necesitaba. El ruido constante mantendría a Echo Screamer bien alimentado. Y como era una criatura viviente, no Maggot podía incrustarse en ella para alimentarse de sus sentidos. Después de todo, el pájaro probablemente no necesitaba que cantaran. 2 pájaros de un tiro. En cuanto a Pusshopper, no había mucho en qué pensar. Solo necesitaba hierba fresca y Downland estaba llena de ella. Adir compró 5 de los gallos por 25 de energía. Naturalmente, también necesitarían alimentación, por lo que encontró una especie compatible de gusano que pudiera vivir y reproducirse naturalmente en Downland. Compró 300 de ellos por 20 energías y transfirió todo directamente a su reino con un pequeño coste adicional. «Siento que me estoy convirtiendo en jardinero», Adir pensó con leve diversión. Acababa de dar el primer paso para dar forma al nuevo ecosistema de Downland. Cuando terminó, le quedaban 119 energías, incluso después de cubrir los costos de traslado de los animales. En total,
Ahora tenía 2 chispas de rango 2 y una chispa de rango 1, todas requiriendo 220 energías para dominarlas. Se volvió hacia el hombre cabra, sacó una granada de su cinturón y le preguntó, ¿compras cosas como estas? La cabra no lo tocó, simplemente miró. ¿Es un explosivo? Estaba claro que estas cosas no le resultaban desconocidas. Sí. También tengo uno que libera humo y otro con una ráfaga repentina, agregó Adir, mostrando los otros 2 tipos. No es de mucha utilidad para practicantes de alto rango, pero tal vez sea útil para practicantes de bajo rango, dijo la cabra, con las manos en las caderas. Te daré una energía por cada 10. Adir hizo una pausa. Había pagado 2 méritos por cada granada. 10 le costaron 20 méritos y ahora solo recibiría una energía a cambio. No vale exactamente la pena. Su recuento total de méritos era de solo 100 en este momento. Incluso si gastara todo en granadas, a cambio solo ganaría 5 energías. No es un negocio que valga la pena. Simplemente tomaré prestado de Malric. Adir pensó. Teniendo en cuenta el favor que Malric le había pedido para ayudar a detener una chispa de rango 4, no sería descabellado que prestara 100 energías a cambio. Además, era practicante del camino Astra y Adir había llegado a comprender bastante bien sus rasgos de personalidad. Está bien, gracias. Estoy muy satisfecho con la compra, dijo Adir. Después de asentir rápidamente, abandonó la tienda. La cabra lo observó durante un rato, con los ojos entrecerrados y los dedos acariciando lentamente su barba. Primero Ignis Path, luego Astra, y con el gusano nulo de Nether. Murmuró. Podría ser eso. Una breve luz parpadeó en sus ojos. No. Lo estoy pensando demasiado. Desapareció, riéndose para sí mismo. Hola Adir. ¿Cómo estuvo? ¿Conseguiste lo que necesitabas? Malric lo saludó cuando llegó al punto de encuentro. Él también parecía satisfecho, claramente, todo lo que había pedido había ido bien. Sí, fue un viaje de compras productivo, respondió Adir. Luego hizo una pausa, mostrando una expresión ligeramente perturbada. Me acabo de dar cuenta de que soy demasiado pobre, añadió riendo amargamente. Malric entrecerró los ojos y entendió lo que quería decir de inmediato. Ayudar a un hermano es por lo que soy famoso. Solo dime cuánto necesitas, dijo, levantando la cabeza para mirar los ojos de Adir con una risa cálida, dándole palmaditas en el brazo. Fue otro recordatorio más de cuán bondadosos tendían a ser los practicantes del camino Astra. Solo 101 es suficiente, dijo Adir. Solo había pedido lo que necesitaba, nada más. Su objetivo era simplemente tomar prestada energía, no explicar las chispas que había comprado. Cada uno de ellos pertenecía a un camino diferente, y dejar escapar esa información podría causar problemas más adelante. Por la expresión del hombre cabra, Adir ya había sentido algunas sospechas. Pero por ahora, era solo eso, una sospecha. Y como aún no había sometido a los Sparks, no había nada concreto de qué preocuparse. Malric dudó por un momento. Claramente, esa no era una cantidad pequeña ni siquiera para él, pero luego sonrió, sacó una bolsa de la nada y la extendió. Aquí hay 150. Ni siquiera pienses en devolverlo. Simplemente llévalo de hermano mayor a hermano menor. Adir casi quedó conmovido por la generosidad. Casi. Tomó la bolsa y respondió con voz tranquila pero sincera. Gracias, hermano. Recordaré esto. Jaja, no te preocupes por eso. Si estás listo, deberíamos regresar. No es bueno para mí mantenerme alejado de la capital por mucho tiempo. La amenaza de Rank 4 Spark todavía se cernía sobre el reino y, como uno de sus practicantes, Malric tenía que permanecer listo en todo momento. Los dos siguieron el camino del que habían venido, saliendo. Malric convocó su Frost Wyvern a poca distancia de la tienda principal, luego lo montó y juntos comenzaron el viaje de regreso. Adir observó pasar el paisaje de abajo, satisfecho con su nueva vida, llena de innumerables cambios y experiencias desconocidas. Jugador impío C92. Habitación nueva capítulo 92. Habitación nueva.
Después de dejar a Adir en la mansión Draven, Malric se despidió de él y se fue, prometiéndole que se volverían a encontrar pronto y que la próxima vez también lo presentaría a otros. El sol ya estaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre el patio de piedra. Una suave brisa se movía a través de los setos, llevando consigo el leve aroma de la cena que se estaba preparando en algún lugar más profundo de la finca. Señor Adir, lo saludaron los caballeros en la puerta del patio, mientras su armadura plateada captaba la última luz del día. Aunque no estaban acostumbrados a ver a un practicante de cerca, mantuvieron su postura con firmeza, aunque un poco tensa. Adir asintió en silencio y atravesó las puertas principales. Besa se acercó desde el otro lado del patio, caminando rápidamente con 2 criadas siguiéndola. La luz que se desvanecía rozó su cabello y sus hombros, calentando su silueta mientras sonreía. Me preocupaba que terminaras quedándote en esa posada otra vez. Bienvenida de nuevo, dijo. No creo que pueda quedarme allí en paz nunca más, respondió Adir con una pequeña risa. Ahora que se conocía su identidad, ya no era precisamente práctico dormir en posadas públicas. Besa asintió, todavía sonriendo. Si tienes hambre, se lo haré saber a la cocina. Puedes revisar tu habitación mientras preparan algo. Aceptaré la oferta, dijo Adir mientras cruzaban las grandes puertas de la mansión. Quería encontrar un rincón tranquilo, en algún lugar tranquilo, para someter a los Sparks que había adquirido y terminar su trabajo en Downland antes de que algo más lo distrajera. Besa abrió el camino con pasos seguros. Adir lo siguió a un ritmo tranquilo y detrás de él seguían a las 2 criadas, tranquilas, serenas pero visiblemente tensas. Sus movimientos eran mesurados, pero sus ojos los traicionaban, robándole miradas cada vez que pensaban que no se daría cuenta. Estudiaron cada uno de sus gestos, cada cambio de expresión, como si lo memorizaran. La altura de Adir destacó aquí más de lo habitual. Para ser un Velaryon, era alto, notablemente más alto que la mayoría de los hombres a los que probablemente habían servido. La raza Velaryon se diferenciaba de los humanos solo en unos pocos aspectos: orejas ligeramente puntiagudas, complexiones generalmente más cortas y variaciones menores en la estructura ósea. De lo contrario, podrían haber pasado por la misma especie. En un mundo donde los humanos no parecían existir, la integración de Adir como Velaryon fue sencilla. Para las criadas y todos los demás, su presencia era inusual pero nunca sospechosa. El pasillo por el que caminaban se extendía como un laberinto tranquilo y lujoso, ancho y de techo alto, iluminado suavemente por la luz del atardecer que entraba a través de altas ventanas a un lado. A lo largo de las paredes colgaban una variedad de pinturas en marcos ornamentados, y aquí y allá había elegantes mesas rematadas con jarrones exóticos y flores cuidadosamente dispuestas. Después de caminar un buen rato, Besa finalmente se detuvo frente a una gran puerta con detalles dorados y la abrió. Aquí está, dijo. Se ha limpiado y se ha mantenido simple, pero si quieres que se agregue algo, simplemente llama a una de las criadas y diles lo que necesitas. Siempre habrá uno esperando afuera de tu puerta. Adir entró y echó un vistazo rápido a la habitación. Una luz cálida se filtraba a través de las puertas revestidas de vidrio que daban a un jardín privado y cerrado. Como había dicho Besa, la habitación era sencilla, pero claramente preparada con cuidado. El leve olor a pintura fresca persistía en el aire, suavizado por el incienso, y le dijo a Adir que la habitación probablemente había sido remodelada mientras estaba de compras. En el centro había una cama grande, casi majestuosa, con sábanas blancas frescas y una pila de almohadas impecables. El suelo de madera que había debajo estaba parcialmente cubierto por una alfombra finamente tejida. A primera vista parecía nuevo, pero el desgaste sutil de los bordes no escapó a los ojos de Adir. Probablemente se trataba de una antigüedad, algo que provenía de un coleccionista más que de una tienda. Aparte de algunos armarios, mesitas de noche y una puerta que conducía a un baño privado, la habitación era abierta y espaciosa. En verdad, era más grande de lo que Adir estaba acostumbrado. Nunca le habían importado mucho las habitaciones grandes, pero este no era solo un lugar para dormir. Era una fortaleza, un lugar donde confiar su cuerpo durante el cierre de sesión. Y para eso era más que adecuado. Es bueno. Me gusta, dijo Adir con una leve sonrisa. Luego añadió, si es posible,
Me gustaría tener algunos guardias apostados en el jardín y afuera de la puerta en todo momento. Especialmente cuando estoy dormido. Besa hizo una pausa por un segundo y luego asintió con calma y tranquilidad. Por supuesto. Yo me encargaré de ello. Ella ya había anticipado una petición como esta. Teniendo en cuenta lo que ella creía sobre la maldición que lo afectaba, su cautela parecía totalmente razonable. De hecho, había elegido esta habitación específicamente por su ubicación, en lo profundo de la mansión, conectada a un jardín cerrado y más segura incluso que las habitaciones de Lord Orven. No solo era la habitación más tranquila de la finca, sino también la más estratégica. ¿Prefieres cenar en tu habitación o te gustaría acompañarnos en el comedor? Besa preguntó con tono esperanzador. Comeré en la habitación. Necesito dormir después, respondió Adir simplemente. Besa parecía un poco decepcionada pero lo aceptó sin protestar. Después de todo, Adir era un practicante. Nadie podría esperar compartir comidas casuales con alguien en cualquier momento que quisiera. Aunque la mayoría de las personas no entendían completamente lo que hacían los profesionales, todos sabían que siempre estaban ocupados con algo. Por supuesto, ese algo eran sus santuarios, aunque la mayoría solo los conocía a través de libros o enseñanzas en sermones de la iglesia. ¿Tienes algo específico que te gustaría comer? También puedes darle una lista a una de las criadas para que la cocina pueda mantenerla preparada en caso de que la quieras más tarde, ofreció Besa. Adir se divirtió silenciosamente con la atención que estaba recibiendo. Lo trataban casi como a un rey. Aún así, tener todo a su disposición no era desagradable, le daba una sensación de control. Todo está bien, dijo. Está bien. Que descanses bien, respondió Besa. Luego se dio la vuelta y caminó por el pasillo con pasos animados, en dirección a la cocina. Adir la observó irse por un momento, observándola silenciosamente desde atrás. Ella era pequeña en estatura, pero su papel era todo lo contrario. Se encontró una vez más seguro de que había elegido a la persona adecuada en quien confiar en este mundo. Lo único que le faltaba era ser practicante o alguien con fuerza de combate. Pero lo que le faltaba en músculo lo compensaba con creces con inteligencia, simpatía e influencia. Y por ahora, eso fue más que suficiente. Después de entrar a la habitación, lo primero que hizo Adir fue cerrar las puertas. Luego comenzó un barrido rápido pero minucioso, revisando cada rincón de la habitación y el jardín más allá de las puertas de vidrio. Su mirada se movía con constante intención, buscando cualquier cosa fuera de lugar, pequeñas señales, irregularidades sutiles, cualquier cosa que no perteneciera. No fue solo su pasado como asesino en serie lo que lo hizo tan cauteloso. Estaba en un territorio desconocido, y eso por sí solo era razón suficiente para tratar cada nuevo espacio como una amenaza potencial. Una vez que estuvo satisfecho de que no pasaba nada, encendió algunas velas montadas en la pared, cuyo suave brillo calentaba la habitación con una luz silenciosa y apagada. Luego cerró las cortinas, sellando el espacio en una oscuridad tranquila y controlada. Y cuando finalmente terminó, centró su atención en las chispas que estaba a punto de someter. Contacto 2. Jugador impío C93, sometiendo chispas capítulo 93, sometiendo chispas. Adir dirigió su conciencia hacia su santuario y, al momento siguiente, se encontró de pie en la pequeña isla una vez más, bañado no por la luz del sol, sino por el suave y pálido resplandor de un amanecer eterno. La hierba bajo sus pies era exuberante y fresca y se extendía a lo largo de la suave curva de la isla. A su alrededor, un mar infinito de energía se extendía más allá del horizonte. Estaba perfectamente quieto, con una claridad similar al vidrio, pero brillaba débilmente mientras reflejaba los suaves tonos ámbar del cielo del amanecer. La luz se curvaba sobre su superficie, dando la ilusión de un mundo vasto y silencioso suspendido en el tiempo. En el otro extremo de la isla se encontraba el árbol solitario. Sus hojas verdes permanecieron quietas en el aire sin viento, disfrutando silenciosamente del tenue resplandor del amanecer. La suave luz se acumulaba entre sus ramas, como si el árbol la estuviera atrayendo lentamente, alimentándose del silencio mismo. Y a diferencia de antes, ya no se sentía completamente solo. 5 gallos de gran tamaño vagaban ahora por la isla. De color amarillo brillante, cada uno casi del tamaño de un niño, deambulaban con un propósito,
Algunos arañaban la hierba en busca de gusanos, otros dormitaban ligeramente cerca de las raíces del árbol. Incluso mientras dormían, dejaban escapar cuervos suaves y melódicos que resonaban suavemente por todo el santuario, trayendo una extraña alegría al lugar que de otro modo sería tranquilo. Cuando apareció la forma energética de Adir, los gallos se congelaron por un momento. Sus cantos cesaron y sus cabezas se volvieron hacia él, observando. Pero cualquier curiosidad que tuvieran se desvaneció rápidamente. Unos segundos después volvieron a su comportamiento habitual, como si su presencia ya fuera una parte familiar de su mundo. Los 300 gusanos que Adir había liberado en la isla no estaban a la vista. Lo más probable es que ya hubieran excavado en el suelo o encontrado refugio bajo la hierba poco profunda. Eso era lo mejor de esta especie, su adaptabilidad y rápida reproducción. En tan solo unos días, probablemente habría suficientes para sustentar a los 5 gallos sin problemas. Adir se quedó quieto por un rato, observando en silencio su santuario. Había algo extrañamente tranquilizador en ello. Incluso una leve sensación de logro. Por primera vez en lo que parecieron siglos, se dio cuenta de que disfrutaba de la creación más que de la destrucción. Después de dejar que su espíritu se asentara, caminó hacia el cojín en el centro de la isla, donde todavía estaban los cristales de energía. Estaban intactos, tal como él los había dejado. Los gallos no se habían acercado a ellos. Lo más probable es que algún instinto les advirtiera, que si alguna vez intentaban consumir energía pura, los mataría. Sus cuerpos no fueron construidos para soportarlo. Adir rápidamente contó 220 cristales y los convirtió en energía cruda, atrayéndola hacia su cuerpo espiritual. Dejó intactos los 49 restantes, guardándolos para emergencias. Luego, una vez completada la transferencia, volvió a abrir los ojos al mundo físico. Se sentó con las piernas cruzadas en el centro de la cama, frente a las 3 chispas dispuestas frente a él. Hechos Crime flotaba silenciosamente sobre las sábanas, aproximadamente del tamaño de un puño cerrado, y su cuerpo nunca tocaba la cama. Aparte de su boca ancha y antinatural, no tenía otras características visibles, pero Adir podía decir de un vistazo que estaba en buenas condiciones. Pulse Happer se veía igualmente bien. Movió ligeramente sus patas traseras, dando la impresión de que podría saltar en cualquier momento, pero permaneció quieto, moviéndose solo con movimientos sutiles y mínimos. Probablemente eso se debió a que Adir ya había dejado que tanto él como Echo Screamer probaran su energía transparente cuando los adquirió por primera vez. Este proceso no fue solo para suprimir las habilidades de un Spark. También los calmó. Les ayudó a formar una leve sensación de reconocimiento hacia quien los alimentaba. Un rastro de familiaridad. El comienzo de la lealtad. Nal McGoth, sin embargo, parecía un anciano moribundo. Yacía flácido e inmóvil, su caparazón, que alguna vez fue negro como la medianoche, ahora pálido y descolorido. Pequeñas grietas habían comenzado a extenderse a lo largo de su superficie. Sin perder más tiempo, Adir extendió la mano y lo recogió. ¿Has capturado una Spark de rango 2? ¿Comenzar el proceso de sometimiento? Costo: 100 energía. Él lo aprobó, y mientras sentía que la energía era desviada desde lo más profundo de su ser, vio como la frágil y moribunda forma de Naumagat comenzaba a brillar. Su frágil cuerpo se desenredó en hilos de energía pura, cada hebra se disolvió en él como niebla que regresaba al aire. Pero había más. Algo más se agitó, un eco ingrávido, casi idéntico a lo que había experimentado durante su evolución con Dawn Raven. Una oleada de instintos alienígenas se filtró en su mente, no a través del pensamiento, sino a través de la sensación. Como si siempre le hubieran pertenecido. Como si simplemente hubieran sido recordados. La cruda voluntad de Naumagat de sobrevivir, las decisiones que había tomado, los caminos que había tomado, las cosas que había hecho y volvería a hacer, ahora palpitaba dentro de él. Estas ya no eran ideas extranjeras. Se sintieron incrustados en su sangre, inscritos en sus mismos huesos. El sentido se desvanece, la habilidad no parecía un poder que había aprendido. Parecía algo que siempre había sabido. Como flexionar un músculo. Aún así, no lo usó. Ahora no. La chispa apenas estaba viva. No sobreviviría a otra cepa.
Cuando devolvió su conciencia a la tierra del amanecer, encontró a No Maggot inmóvil en el cojín junto a los cristales intactos. Extendió la mano, lo recogió y caminó hacia el gallo que descansaba debajo del árbol solitario. El pájaro estaba acurrucado perezosamente en la hierba, emitiendo llamadas suaves y rítmicas. Abrió un ojo, lo vio acercarse y luego lo volvió a cerrar sin preocuparse. Adir no confiaba en la fachada pacífica. Nal Maggot todavía era demasiado débil y no podía permitirse el lujo de fracasar ahora. Agarró al gallo por el cuello, levantándolo con un movimiento repentino que lo hizo graznar de alarma. Luego colocó a No Maggot sobre su cabeza y esperó. El gallo se agitaba salvajemente en sus garras, pero las manos de Adir eran como hierro. Después de unos segundos, No Maggot se agitó, atraído por el olor de la carne como un depredador hambriento. Comenzó a arrastrarse sobre la cabeza del gallo. Llegó al pico, se detuvo y luego se abrió paso a través de una de las fosas nasales. El gallo gritó. Se retorcía y luchaba, con los ojos saltones de dolor. El sentido se desvanece, inactivo, la entrada del Spark se sintió en su totalidad. Pero Adir se quedó quieto, impasible, viéndolo abrirse camino. Esperó en silencio mientras No Maggot se acurrucaba más profundamente en el cuerpo del anfitrión. Aproximadamente 30 segundos después, el gallo dejó de luchar por completo. Adir lo soltó, observando cómo el pájaro se desplomaba ligeramente en sus manos y reanudaba su postura lenta y somnolienta. ¿Está funcionando?, se preguntó, levantando una ceja. Entonces lo sintió. Un pulso débil. Suave satisfacción. Un susurro de calidez en lo más profundo. La chispa había encontrado su lugar. Fue curativo. Estaba alimentándose. Y fue agradecido. Bien, dijo Adir, sonriendo mientras acariciaba la cabeza del gallo dormitando. Otro poder añadido a su arsenal. Ahora, 2 Sparks más esperaban para unirse a esa fuerza. Estaba a punto de retirar su atención de la tierra del amanecer y pasar a someter a las 2 chispas restantes cuando una pregunta cruzó por su mente. Se giró para mirar a los otros 4 gallos y murmuró, ¿mutarán? El único rasgo común entre No Maggot y las otras Sparks era su capacidad para alterar formas de vida cercanas mediante una exposición prolongada a sus campos de energía. En el caso de No Maggot, embotó los sentidos al tiempo que aumentó la fuerza física. También formó cristales de energía dentro de los cuerpos afectados. Pero cada uno de estos gallos ya valía 5 cristales. Cosecharlos solo para obtener uno a cambio sería una pérdida total. Creo que debería hablar con Malric para obtener más información por ahora. Adir dejó de lado el pensamiento y volvió a su objetivo principal. Contacto 2. Jugador impío C94. Cuéntame los detalles. Capítulo 94. Cuéntame los detalles. Abrió nuevamente los ojos hacia su gran habitación, esta vez dirigiendo su mirada hacia el lecho Scream. Sostuvo la extraña cabeza flotante y comenzó el proceso de sometimiento, gastando otras 100 energías. Una vez más, esa energía transparente y enigmática abandonó su cuerpo y se fusionó con la chispa, regresando solo después de asimilarla por completo. Con eso, Adir sintió que comportamientos familiares inundaban su mente. Cuando se completó el proceso, ya sabía cómo utilizar la habilidad Sonic Burst. Quería probar la capacidad de la habilidad, pero como estaba en una habitación cerrada y tenía otras tareas que terminar, la dejó de lado por ahora y regresó a Dawnland para verificar la condición de Echo Screamer. Su cuerpo energético flotaba en el cielo, contemplando el islote, mientras sus ojos se fijaban en la pequeña cabeza roja y flotante. El Spark estuvo a la deriva por un rato, tambaleándose como un borracho, confundido por su nuevo entorno. Flotó de izquierda a derecha antes de acercarse lentamente a un grupo de 3 gallos que cantaban a coro, y finalmente se detuvo. Echo Scream no tenía expresión facial para mostrar emoción, pero si hubiera sido humana, se habría parecido a un hombre refinado viendo una ópera, contenido y relajado, amante del arte clásico. Al percibir los sentimientos de Spark, Adir se divirtió un poco cuando regresó a su habitación. El último fue el Pulse Hopper, parecido a un saltamontes. Adir repitió los mismos procedimientos que con los 2 Sparks anteriores y, ahora con más experiencia, lo envió a Dawnland. La única diferencia era que esta era una chispa de rango 1,
lo que le costaba solo 20 energías. En comparación con los demás, Posthopper fue, con diferencia, el más reactivo a su llegada. La hierba que brillaba a la luz del amanecer debió haber llamado su atención, rebotaba por la zona, ansiosa por explorar. El islote era pequeño y no había mucho que descubrir, pero saltaba como un niño juguetón, lleno de alegría y travesuras. Incluso saltaba sobre los gallos de vez en cuando, molestándolos brevemente antes de saltar a otro lugar. Los gallos realmente no reaccionaron, más exactamente, no pudieron. Aunque normalmente habría un saltamontes en su menú, este claramente no era una comida que sus picos pudieran morder. Ninguna criatura en su sano juicio intentaría comerse una chispa. Adir observó durante un rato. El peor escenario sería un conflicto entre criaturas, especialmente entre Sparks. En tal caso, el único perdedor sería él. Pero afortunadamente ninguno de ellos parecía particularmente interesado el uno en el otro. El gallo afectado por No Maggot todavía parecía exhausto y no se había despertado. Incluso su aura habitual de Sandsfed estaba ausente. Parecía como si el poder de Gunland de alguna manera estuviera sellando el efecto para que no se propagara, y eso no fue tan sorprendente. Adir había sellado la habilidad de No Maggot una vez antes, cuando carecía de la energía para someterla adecuadamente. Parecía que la lógica seguía siendo válida aquí, en un lugar saturado de su energía. Todo parece estar bien por ahora. Una vez que su cuerpo energético estuvo seguro, desapareció del santuario. Abrió los ojos nuevamente en la oscuridad de su habitación justo cuando la puerta llamaba. Señor Adir, su comida está lista. Una voz suave pero tensa de una de las criadas se escuchó. Adir se levantó de la cama y caminó hacia la puerta, desbloqueándola. Observó en silencio cómo la criada empujaba una gran mesa con ruedas, repleta de una variedad de comida. ¿Necesitas algo más, mi señor? La criada inclinó la cabeza mientras pedía, evitando el contacto visual, o tal vez simplemente incapaz de lograrlo desde el momento en que se abrió la puerta. No. Gracias por su hospitalidad, dijo Adir cortésmente, con un tono tranquilo y tranquilizador. Después de que ella se fue, él cerró silenciosamente y cerró la puerta detrás de ella. Adir revisó la variedad de platos en el carrito de servicio. Mientras levantaba los párpados, una ola de vapor cálido y un aroma apetitoso golpeó su rostro. Además de 4 platos principales, había aperitivos, platos fríos, bebidas e incluso postres. Un plato en particular contenía una selección de postres en miniatura dispuestos como una fuente de degustación, cada uno en porciones pequeñas y cuidadosamente preparadas. Solo entonces Adir se dio cuenta de lo hambriento que estaba en realidad. Normalmente una comida como esta le habría durado 4 o 5 días. Pero una vez que empezó a comer, se dio cuenta de que incluso esto podría no ser suficiente. Parece que mi cuerpo necesita más nutrición a medida que muto y evoluciono. Colocó el cuchillo y el tenedor nuevamente en el carro, luego cerró con cuidado y limpió cada plato vacío. Abriendo de nuevo la puerta, empujó el carro hacia el pasillo y se dirigió a la criada que lo esperaba. Gracias. Dormiré ahora. Por favor no me molestes hasta que me vaya. Con eso, Adir volvió a entrar y cerró la puerta. La criada miró por encima del carro. Parecía exactamente como lo había traído, excepto que ahora todos los platos estaban vacíos. El orden le recordó, por un momento, a la jefa de la casa. La que perdía los estribos por una sola gota de sopa derramada sobre la mesa. Bienvenido de nuevo, señor Adir. ¿Te importaría dejarnos realizar la comprobación habitual antes de irte? El doctor Elliot Vance lo saludó junto a su asistente, la enfermera Mira. Claro. Adir aceptó el chequeo rápido sin dudarlo. Desde hacía un tiempo se sometía a un chequeo tanto antes de entrar como después de salir del juego. Aunque tenía la opción de negarse, siguió aceptándolo, sabiendo que cada dato enviado al gobierno se traducía en mérito. Ya sea grande o pequeño, cada informe le valió algo. Había llegado a comprender verdaderamente el valor del mérito después de su visita al distrito comercial con Malric. Incluso si no hubiera muchas ganancias aquí, los artículos comprados con mérito en este mundo podrían venderse por energía en el otro. Todo lo que necesitaba era identificar qué producto produciría el mayor rendimiento. Después del rápido chequeo,
Adir regresó a su habitación. Antes incluso de encender su computadora, comprobó su balance de méritos a través de su pulsera. Por fin había llegado la recompensa por los datos que había enviado sobre los libros infantiles, y eso le sorprendió incluso a él. Además de sus 100 méritos anteriores, se agregaron exactamente 316, lo que eleva el total a 416. Había asumido que los conocimientos generales serían valiosos, pero la cantidad excedía con creces lo que había ganado incluso presentando datos lingüísticos. Cuando revisó el informe detallado que contenía el mérito, entendió por qué. Una parte no provino de la información en sí, sino de su constante colaboración con el médico responsable de su caso. Por fin empezaba a ver las recompensas de su trabajo. Pensando que podría mejorar su equipo usando el mérito recién obtenido, especialmente su uniforme táctico, que se había roto en varios lugares después de su pelea con los Aqualit, Amir encendió su computadora y se preparó para revisar el mercado. Pero justo cuando lo hizo, su pulsera comenzó a pitar. Al ver que la persona que llamaba era Selina, inmediatamente tocó la pantalla táctil para responder. Su voz llegó a través de la banda. Por fin. He estado intentando comunicarme contigo. Pensé que estabas en el juego, dijo Selina, sin esperar respuesta. Sus siguientes palabras llegaron rápido, sin pausa. Tu madre ha vuelto. Ella está en casa ahora. La noticia tomó a Adir por sorpresa, pero no pudo sentir ningún alivio. No con la forma en que sonaba su voz. Algo andaba mal. Él podía oírlo. Entrecerró los ojos y tenía un tono pesado. Cuéntame los detalles. Contacto, 2. Jugador impío C95. Piezas faltantes, bonificación, capítulo 95. Piezas faltantes, bonificación. Adir llegó a la puerta principal y metió la mano en su bolsillo para buscar las llaves. Justo cuando estaba a punto de desbloquearlo, la puerta se abrió desde dentro. Escuché el auto y pensé que eras tú, dijo Selina. Vestida con un sencillo vestido negro de una sola pieza, con el pelo morado medianoche suelto atado hacia atrás, parecía sencilla, ordinaria, incluso. Pero esa sencillez solo sirvió para resaltar su gracia natural y su tranquila belleza. Aún así, su rostro estaba conmovido por un dolor silencioso. Tu madre está dentro. Está dormida, añadió, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Cuando llamó a Adir, ya estaba en su casa. Ella había venido a ver cómo estaba Marielle en persona. Dado que su madre era la fundadora de la Fundación Angel Wayne y que la propia Selina participaba regularmente en sus operaciones, no era inusual que ella hiciera un seguimiento personal del bienestar de los empleados. Pero esta vez fue diferente. Esto no era solo protocolo. Se trataba de Adir. En el momento en que recibió el informe, vino sin dudarlo. Gracias por venir, dijo Adir, quitándose los zapatos al entrar. La sala de estar estaba poco iluminada, llena de leve aroma a antiséptico y algo dulce, tal vez el té que alguien había preparado antes. En el sofá, Marielle yacía bajo una fina manta, con el cuerpo quieto y el rostro pálido. Tenía los ojos cerrados y la subida y bajada lenta y constante de su pecho demostraba que estaba profundamente dormida. Niva se sentó junto a la cama de su madre en una pequeña silla, con la espalda ligeramente encorvada y los dedos apretados con fuerza en su regazo. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar y las pestañas todavía húmedas. Estaba tan perdida en sus propios pensamientos que ni siquiera notó a Adir hasta que estuvo parado justo a su lado. «Hermano», susurró, levantando la cabeza para mirarlo. Su voz se quebró mientras estaba de pie, moviéndose hacia él con pasos lentos e inestables. Ella ha vuelto, susurró, luego lo rodeó con sus brazos, sus palabras apenas audibles entre sollozos silenciosos y rotos. Lo es, respondió Adir, abrazándola fuerte. Su pequeño cuerpo temblaba en sus brazos, tan ligero, tan frágil. Hijo, bienvenido a casa. La voz llegó suave, pero clara. Marielle había abierto los ojos. Su piel estaba pálida, su cabello descolorido e incoloro y la luz de sus ojos azul pálido se había desvanecido. Pero a pesar de todo, su voz no tenía rastro de esa fragilidad, tranquila y firme, como si intentara protegerlos de la preocupación.
Niva rápidamente se secó la cara y forzó una sonrisa cuando vio a su madre despierta. Adir se acercó con la misma expresión tranquila y habló suavemente. Bienvenido de nuevo. ¿Cómo te sientes? Marielle hizo una pausa por un momento y luego respondió sin cambiar su expresión. Solo un poco cansado. El viaje de regreso me quitó más de lo que esperaba, pero su voz tembló. Ya veo. Entonces descansa un poco. Necesitarás tu fuerza, dijo Adir, cepillándose el cabello suavemente hacia atrás. Observó cómo sus ojos se cerraban lentamente de nuevo y su respiración se estabilizaba en un ritmo tranquilo. Al poco tiempo, se volvió a quedar dormida. Hermano. Niva se acercó. Las lágrimas brotaron nuevamente de sus ojos inyectados en sangre. Ella es. Intentó hablar, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Lo sé, dijo Adir en voz baja, con la mirada fija en el brazo de Marielle, o mejor dicho, donde debería haber estado. Todo lo que estaba debajo del codo había desaparecido. Niva reprimió sus sollozos, tratando de no despertar a su madre. Mientras temblaba en silencio, Celina se acercó a ellos y colocó una mano sobre su hombro. No te preocupes. Es una mujer fuerte, al menos, por lo que he visto, dijo Celina en voz baja. Y con lo lejos que ha llegado la tecnología médica, hay muchas posibilidades de que recupere el brazo. Lo dijo con calma practicada, del tipo que pretendía tranquilizar. Pero ni siquiera ella podía creerlo del todo. Porque lo que Marielle había perdido no era solo una extremidad. Así fue como lo perdió. Y eso había llevado a algo mucho más profundo, algo que no se restauraría tan fácilmente. Niva sintió, luciendo un poco más a gusto. Por supuesto, ella no sabía exactamente por lo que había pasado su madre, Celina solo le había dicho que Marielle había perdido su brazo durante una escaramuza. Pero Adir sabía la verdad. Claramente. Precisamente. Celina lo miró. Él estaba en silencio, demasiado silencioso. Pero cuando sus ojos se encontraron, ella se intensificó, sentido, revuelto a la vida. Podía oír el peso de su silencio, tan fuerte que parecía que podría romperle los oídos. Gracias por venir, Celina, dijo Adir en su habitual tono sereno. Celina asintió, entendiendo el significado detrás de sus palabras. Volveré mañana para comprobarlo. Mi madre dijo que estaría aquí al amanecer. Estaba demasiado ocupada hoy debido a algo urgente en la estación. La situación era mucho más grave de lo que parecía y, como fundadora de la Fundación Angel Wayne, su madre había estado profundamente involucrada. No se trataba solo de que toda la unidad STF asignada a la misión hubiera sido aniquilada por el grupo terrorista. La mayor parte del personal de la fundación involucrado también había muerto. Solo Morial y algunos otros habían regresado, y a cada uno de ellos le había faltado una extremidad. Y su regreso no había sido suerte. Fueron liberados deliberadamente, como mensaje a la ciudad. Las extremidades cortadas fueron la advertencia: manténgase fuera de nuestro territorio. Y no había necesidad de explicar dónde habían terminado esas extremidades. El que lideraba el grupo, el hombre conocido solo por el apodo de caníbal, lo dejó perfectamente claro. Después de que Celina se fue, la habitación volvió a quedar en silencio. Tienes que comer algo, le dijo Adir a su hermana. La mesa todavía contenía la comida que Celina había traído, entre ellos, el favorito de Niva, el pastel de cerezas. Pero ella no parecía interesada. No tengo hambre. ¿Comes? Adir suspiró, luego la tomó suavemente de los brazos y la levantó de la silla a la que se había aferrado. Ignorando sus silenciosas protestas, la llevó a la mesa y la sentó. ¿Por qué me estás intimidando? ¿Mostrar tu nuevo cuerpo mutante o algo así? Niva murmuró, frunciendo el ceño. Adir, llevándola como una almohada, claramente la había tomado por sorpresa. Bueno, como hermano mayor, mi trabajo es burlarme de mi hermana pequeña, dijo Adir con una pequeña risa, colocando un trozo de pastel frente a ella. Luego, en un tono más tranquilo. Come algo. Tranquilízate. Entonces ve a lavarte la cara. Si ella se despierta y te ve así, solo le hará las cosas más difíciles.
Niva bajó la cabeza y miró fijamente el pastel. Ella realmente no tenía apetito, especialmente para algo dulce. Pero su hermano tenía razón. Ella tuvo que recomponerse. Ella levantó la mirada. Al menos dame algo de comida adecuada. Adir se rió entre dientes y sacó 2 recipientes de otra bolsa, aún caliente, pasta con queso. Volvió a poner la mesa. Los dos comieron en silencio. Después de limpiar la mesa y ordenar, la hora se hizo tarde. Niva se acurrucó en la silla junto a su madre, mientras Adir colocaba un colchón en el suelo e hacía su cama allí en la sala de estar. Marielle, ayudada por la medicación, durmió sin remover. Niva, agotada por el agotamiento, se alejó poco después. Pero Adir. Esa noche vio la pesadilla que más despreciaba. De la oscuridad, esa voz familiar y helada regresó. Hijo. Esta noche sería todo menos pacífica. /N, fin del volumen y los encadenados. Contacto, 2. Jugador impío C96, La pesadilla, bonificación, capítulo 96, La pesadilla, bonificación. Esto es solo una pesadilla. Simplemente cierra los ojos y todo terminará, resonó una voz suave y gentil en los oídos del niño. Fue amable, pero debajo de esa bondad, algo roto yacía enterrado. El niño se movió, inquieto. Intentó abrir los ojos, solo para darse cuenta de que algo los mantenía cerrados. Luego vino otra voz. Frío. Odioso. Oxidado. Hijo, ¿por qué no me ayudas mientras preparo la cena? Sintió que una mano fría le acariciaba la cabeza y la presión alrededor de sus ojos se liberó. Parpadeó, confundido. Su mente intentó alcanzarlo. Cena. Se suponía que debía ayudar con la cena. Sus ojos buscaron los ingredientes. La habitación estaba oscura y olía a moho. No había ventanas para dejar entrar la luz, aunque ya no sabía si era de día o de noche. Habían pasado días, quizás semanas, desde la última vez que vio el sol. Las paredes estaban húmedas y manchadas. El aire era espeso y agrio. Él conocía este lugar. Era el sótano de su casa. Sus pensamientos volvieron a la cena. Su tarea estaba clara. Tenía que ayudar o volvería a resultar herido. Él no quería eso. Miró el mostrador. No había ingredientes. Solo una mujer, joven y rubia, yacía sobre la mesa, con el pelo derramándose sobre la madera manchada de sangre. Tenía las muñecas y los tobillos atados. Mamá, dijo el niño con voz pequeña, temblando de incredulidad. Cierra los ojos. Todo esto es una pesadilla, nada más. Su madre lo miró y sonrió, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Su voz era relajante y convincente. El niño dudó y luego asintió. Si ella lo dijo, debe ser verdad. Cerró los ojos. Una fuerte bofetada los obligó a abrirse de nuevo. Hijo, no puedes ayudarme si no puedes ver, ¿verdad? Dijo el hombre, elevándose sobre él. Él sonrió, pero algo debajo de esa sonrisa estaba mal. Sucio. Podrido. Hizo que el estómago del niño se torciera peor que la picadura en su mejilla. Todos sonreían, pero no como él recordaba. Ya no es como antes. Él no entendió. Y cada vez que no podía entender por qué alguien sonreía, siempre terminaba de la misma manera, con dolor. Cada vez que intentaba leer la expresión debajo de esas sonrisas falsas, fracasaba, y lo único que traía era más dolor. El hombre seguía llamándolo hijo. Pero el niño no lo conocía. No. Lo hizo. Este era el hombre que había matado a su padre y tomado su lugar. Él simplemente no entendía por qué. Presta atención ahora. Es hora de aprender algunas habilidades de cocina de tu padre, dijo el hombre mientras levantaba el cuchillo y caminaba hacia la mujer atada. El niño intentó moverse, pero sus extremidades no respondieron. Estaba atado a la silla, manos, pies, pecho. El pánico se apoderó de él, pero sus delgados brazos eran inútiles. Sus piernas estaban débiles. Indefenso,
lo único que pudo hacer fue temblar. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Algo malo estaba por venir. Algo que dolería. Adir, T-Rock. Cierra los ojos, suplicó de nuevo su madre. Esta vez, su voz tembló de desesperación. Pero el niño no se atrevió a cerrar los ojos. Algo dentro de él le decía que si lo hacía, perdería algo importante. Lo que no sabía era, que lo perdería de cualquier manera. El hombre bajó el cuchillo con un sonido húmedo y brutal. Resonó en la habitación. Resonó en la mente del niño. El rostro de su madre se torció de dolor, pero ella no gritó. Sus dientes se apretaron, su cuerpo tembló, pero solo susurró las mismas palabras una y otra vez, suplicando entre lágrimas. Adir, cierra los ojos. Esto es solo una pesadilla. Adir abrió los ojos. La habitación estaba tenuemente iluminada por la luz de las velas. Su rostro estaba tranquilo, sus ojos profundos y vacíos. No había nada dentro excepto oscuridad. Se sentó y miró hacia Marielle, todavía dormida en el sofá. Ritmo respiratorio normal. Cara pálida, pero dentro del alcance. No hay enrojecimiento inusual. Temperatura baja. Ceja tensa. Labios apretados. Mejillas ligeramente hinchadas. Probablemente tensión en la mandíbula. Pesadilla o dolor leve. Estado general, estable. Sus ojos se dirigieron hacia Niva. Se había acurrucado formando una bola en la pequeña silla, con los brazos metidos hacia adentro y las rodillas juntas. De alguna manera, había hecho que la superficie dura pareciera una cama. Su expresión imitaba la fruncimiento de la frente de su madre, labios tirados hacia adentro. Él se dio cuenta de que ella estaba soñando. Algo desagradable. Eso era normal. No había nada que hacer. Una pesadilla no se puede matar. Moviéndose lenta y silenciosamente, Adir se puso de pie y subió las escaleras. Entró al baño y abrió el grifo, salpicándose agua fría en la cara. Luego miró hacia arriba. En el espejo, un joven me devolvió la mirada. Cabello negro desordenado. Un rostro resbaladizo por el sudor y el agua, pero intachable. Ojos profundos y oscuros. Su expresión es ilegible. Perfectamente tranquilo. Las comisuras de sus labios estaban ligeramente levantadas. Él estaba sonriendo. Una de esas sonrisas que antes no entendía, pero que ahora conocía muy bien. «Caníbal, ¿eh?», él murmuró. Querían enviar un mensaje. Una demostración de fuerza. Y lo lograron. El mensaje fue entregado. Alto y claro. A la persona adecuada. Cuando llegó la mañana, Niva se despertó con la suave luz del sol calentando su rostro a través de la ventana y el olor a pan tostado. Lo primero que hizo fue ver cómo estaba su madre. Marielle todavía yacía a su lado en la misma posición. El alivio la invadió, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. Las lágrimas querían caer, pero ella no las dejó. Se levantó y comprobó la temperatura de su madre. Nada parecía estar mal. Al oír el movimiento y oler el desayuno, siguió los sonidos hasta la cocina. El desayuno estará listo. Ve a despertar a Marielle, dijo Adir, sin darse la vuelta mientras volteaba expertamente una tortilla en la sartén. Está bien, murmuró Niva, frotándose los ojos mientras se daba la vuelta. La mesa ya estaba puesta y solo necesitaban unos pocos toques finales. Todo el desayuno había sido preparado mientras ella dormía. No estaba segura de si había dormido demasiado profundamente o si Adir simplemente se había movido tan silenciosamente. Despertó suave y cuidadosamente a su madre, ayudándola a levantarse y a realizar su rutina matutina. Cuando los dos bajaron las escaleras, la mesa no solo estaba lista, era algo más. ¿Eso es una rosa? Marielle se rió y señaló la disposición de salami en forma de flor en el centro de la mesa. Sí, y creo que ese es un cocodrilo. Es la primera vez que veo uno en la vida real, dijo Niva, divertida mientras señalaba un animal tallado en pepino. Después de la guerra nuclear, la mayoría de los animales se habían extinguido,
Solo los conocía por fotografías antiguas. No, es un caimán. Mira, la cabeza es más ancha, en forma de U y cuando la boca está cerrada, solo se ven los dientes superiores, explicó Adir al entrar, llevando cuidadosamente los platos del desayuno. Vaya, tiene sentido. Menos mal que aprendí esto, dijo Niva, burlándose de él. Como de costumbre, el archivo de datos aleatorios de su hermano estaba completamente abastecido. Hijo, ¿dónde encontraste todo esto?, preguntó Marielle, levantando la frente con una sonrisa sarcástica. Era como si hubieran estado festejando así todos los días mientras ella no estaba. Celina llenó el refrigerador ayer. Simplemente usé lo que ella trajo, respondió Adir mientras dejaba el último plato y sacaba la silla de Marielle. Ven a sentarte. No dejes que haga frío. Gracias, caballeros, dijo Marielle riendo mientras tomaba asiento. Una vez que se aseguró de que ella estuviera cómoda, Adir ignoró a Niva, quien permaneció de pie, y tomó su propio asiento. ¿Qué te he hecho alguna vez?, Niva gruñó, sentándose con un puchero. Estaba claro que esperaba el mismo tratamiento. Adir se rió de la expresión de su rostro. Por primera vez en días, se sentaron y comieron juntos como familia. Ellos hablaron. Bromearon. Olvidaron los malos recuerdos. Adir también habló sobre su nuevo trabajo, compartiendo con Marielle todo lo que ya le había contado a Niva. Naturalmente, Marielle, siendo la más racional, quedó atónita ante la revelación de otro mundo. Pero ella lo manejó. Todo lo que había pasado últimamente la había llevado a un estado en el que ya nada podía sorprenderla realmente. Ella había sufrido un trauma profundo. Y Adir pudo verlo claramente. Sus ojos azules ya no contenían la misma luz. Algo había desaparecido. Más tarde, cuando terminaron de comer y Niva había despejado la mesa, Adir trajo café, 1 de azúcar para Marielle, 5 para Niva y 1 amargo para él, y se sentaron. Aprovechando el silencio, Adir habló. Estaré ocupado unos días en la sede del jugador, así que me quedaré en mi habitación allí. Marielle y Niva hicieron una pausa. Niva, especialmente, parecía inquieta. Ella no quería pasar por esa separación otra vez. Oye, no me mires así. El cuartel general está a solo 1 hora de distancia y no voy a ir a ningún lugar peligroso, dijo Adir, mirando los ojos fijos en él. Además, ¿no quieren ambos estatus y mejoras genéticas limpias? De esa manera incluso podremos restaurar el brazo de Marielle y como beneficio adicional, disfrutar de una piel impecable. Solo necesito 100 méritos más para obtener estatus. Un par de horas extra cada día deberían ser suficientes, añadió rápidamente, acumulando puntos sin dejar lugar a objeciones. Por supuesto, todo lo que dijo era verdad, excepto la última parte. Ya había comprado el estatus. Pero no necesitaban saber eso. No necesitaban saber a dónde iba realmente ni qué estaba a punto de hacer. /N, inicio del volumen 2 El Cracking. Contacto, 2. Jugador impío C97. Aumento de estadísticas capítulo 97. Aumento de estadísticas. Después de convencer a Marielle y Niva, Adir salió de la casa y se dirigió hacia la sede del jugador. Como había decidido pasar la mañana en casa, había devuelto el coche que había venido a recogerlo. Ahora se suponía que debía esperar un autobús, pero no quería perder el tiempo en eso. En lugar de eso, empezó a correr. Mientras corría, observó las calles y caminos que hacía mucho tiempo que no veía. Debido al aire contaminado y a la falta de lugares que valieran la pena visitar, las calles estaban prácticamente vacías. Las pocas personas que estaban afuera llevaban máscaras y gafas protectoras y se dirigían directamente a cualquier tarea que exigiera su presencia. Los privilegiados, con estatus, pasaban ocasionalmente en coches sellados y silenciosos, aunque incluso eso era algo poco común. Los edificios parecían cansados y sus superficies embotadas por el polvo químico. Los carteles eléctricos parpadeaban débilmente, algunos medio muertos por años de abandono. Zumbidos lejanos de respiraderos subterráneos resonaban débilmente a través de los callejones. Adir lo repasó todo, firme y alerta, con los ojos nunca inactivos.
pero mientras observaba el mundo sucio y a las personas atrapadas en él, lo miraron con conmoción e incredulidad. Dondequiera que pasaba, el aire espeso parecía dividirse a su alrededor y el polvo en el suelo se elevaba como si intentara atraparlo por detrás. Su velocidad, combinada con la postura inquebrantable que mantenía, hacía girar la cabeza. Los pobres de las aceras se quitaron las gafas empañadas, luchando por creer lo que estaban viendo. Dentro de sus autos sellados, los ricos compararon sus propios genes mejorados por mutantes con los del hombre que pasaba corriendo y admitieron en silencio que no podían moverse así, la mayoría asumiendo que era personal de STF. Después de media hora de carrera sin parar, Adir llegó a la sede del jugador, una imponente estructura de color negro azabache que se elevaba hacia el cielo como un ataúd sellado. Ni siquiera su respiración había cambiado. Normalmente, cuando entraba, pasaba por la recepción, intercambiaba algunas palabras y se ponía al día con los chismes del día. Pero esta vez no. Caminó directamente hacia el ascensor y lo subió al piso donde estaba ubicada su habitación. Una vez dentro, encendió la terminal y entró en la sección de la tienda. Lo primero que hizo fue gastar 10 méritos para comprar un pase de acceso de una semana al piso de entrenamiento físico. Luego, de los 49 cristales de su inventario, convirtió 30 en energía bruta. Al abrir los registros del sistema, revisó mensajes previamente ignorados y localizó 3 registros de talentos: cocina, lingüístico y táctico. Gastó 30 energías, 10 por talento, para actualizar a cada uno de ellos al nivel 2. Al hacerlo, obtuvo 30 puntos estadísticos gratuitos, que asignó cuidadosamente en función de las necesidades actuales. Solo después de colocar el punto final y dejar que la adictiva oleada de fuerza se instalara en su cuerpo, abrió su panel de personajes para revisar los resultados. Nombre: Adir. Raza: amanecer humano. Camino: Primora. Paso de evolución: 1. Física: 20-30. Will: 15-25. Resiliencia: 14-24. Sentido: 10. Energía: 30/159/189. Talentos registrados: 9 décimos. Observador: LV2, seguimiento: LV2, lanzamiento: LV2, cocina: LV2, lingüística: LV2, táctico: LV2, sigilo, trampero, carnicería. Chispas: 0/5. Santuario: Tierra del Amanecer. Puntos de estadísticas gratuitos: 0. Cuando quedó satisfecho, Adir regresó a la terminal y abrió los foros. Comenzó un nuevo hilo, compartiendo nueva información sobre Santuario, con la esperanza de ganar algunos puntos de mérito más. Una vez que todo estuvo en su lugar, salió de la habitación y tomó el ascensor hasta el piso de la sala de juegos. Como siempre, el Dr. Elliot Vance y la enfermera Mira lo esperaban para saludarlo. Después de un breve intercambio, habló con franqueza. Necesito a alguien del equipo de investigación. Tengo 2 ejemplares vivos del otro mundo que quiero entregar. Los oídos de Elliot se contrajeron de emoción. Se volvió rápidamente hacia Mira. Llama a alguien del Departamento de Contención Biológica. Rápido. No mucho después llegaron 2 investigadores de mediana edad. Un segundo grupo esperaba afuera, con una apariencia notablemente diferente. En lugar de batas de laboratorio, llevaban equipo táctico similar al de Adir, cinturones utilitarios, chalecos antibalas y armas de mano bien enfundadas. Parecían más agentes de contención que científicos. Sr. Adir. Hemos oído hablar de su nombre y de sus contribuciones desde hace bastante tiempo, dijo uno de los hombres mayores, dando un paso adelante y ofreciéndole un apretón de manos. Escuché que tienes algo para nosotros esta vez. Parecía visiblemente emocionado. Fue la primera entrega desde que los jugadores comenzaron a invadir el otro mundo, y el departamento había estado inactivo desde entonces. Ahora que alguien con una reputación creciente como Adir se acercaba con un espécimen, se apresuraron sin dudarlo. Adir asintió. Sí. 2 criaturas vivas. Extendió la palma de la mano. Un momento después, 2 gusanos gruesos e iridiscentes se materializaron en su mano, convocados desde la Tierra del Amanecer. Brillaban débilmente, enrollados y temblando con energía alienígena.
Oh, mira esto, ¿es esto oligoquetología? No, parecen más grandes y mucho más enérgicos, dijo el investigador, examinando a las extrañas pero extrañamente familiares criaturas. Él no era el único fascinado. Los demás que estaban detrás de él dieron un paso adelante, incapaces de ocultar su curiosidad. Uno incluso presionó más cerca del cristal. Bajo la rápida orden del investigador, se trajo una unidad de contención transparente y se aseguraron los gusanos en el interior. Tengo una cosa más, pero es un poco más grande, añadió Adir después de entregar los gusanos. No se preocupe, señor Adir. Estamos completamente equipados. Solo muéstranoslo, dijo el hombre, casi tartamudeando de emoción. Adir bajó la mano al suelo. Un momento después, debajo apareció un gallo casi del tamaño de un niño. Sus vibrantes plumas amarillas brillaban como oro fundido bajo las luces del laboratorio. La habitación se congeló. La criatura parpadeó, claramente sobresaltada, luego emitió un cuervo largo y resonante que llenó el espacio estéril. «¡Qué criatura tan hermosa!», murmuró el investigador, casi reverente. «¿Y esa voz?». Los gusanos habían sido impresionantes, pero esto claramente no era de su mundo. 4 personas entraron con un recipiente transparente más grande y aseguraron cuidadosamente el gallo en el interior. Antes de partir, el investigador regresó. «Señor Adir, gracias por su cooperación y ayuda. Me aseguraré de que obtengas los méritos que mereces». Luego corrió tras los contenedores como un colegial emocionado. Adir soltó una breve risa en voz baja. No importaba cuántas veces entregara algo, los investigadores siempre actuaban igual, mareados, como niños abriendo regalos. Cuando la habitación finalmente se despejó y solo quedaron el médico, la enfermera y Adir, completó un rápido chequeo físico y luego entró al juego una vez más. Abrió los ojos dentro de una cámara espaciosa y luminosa. Después de un momento para reorientarse, se levantó de la cama y abrió la puerta. Afuera, 2 doncellas y una docena de caballeros estaban firmes. En el momento en que lo vieron, se enderezaron en perfecta sincronía. «Saludos al señor Adir». Su armadura no era la plata de la casa Draven. Se trataba de oro real completo, ornamentado, reforzado, con el escudo real en cada placa del pecho. Besa había cumplido con su petición y más. Ella no solo había pedido ayuda. Ella había ido directamente a la corona. Bien. Cuanto más protección, mejor. Buenos días. ¿Puedes llamarme Besa?, dijo Adir antes de salir. Una de las criadas asintió rápidamente y corrió por el pasillo. No mucho después, Besa llegó con una sonrisa en su rostro. «¿Cómo estuvo tu sueño? ¿La habitación era cómoda?». «Sí, gracias». «Dormí bien», dijo Adir con una sonrisa, invitándola a entrar y cerrando la puerta detrás de ellos. «Tengo un problema. Me voy a dormir otra vez. Esta vez será más largo». Los ojos de Besa se abrieron ante eso y la preocupación se hizo evidente de inmediato. «¿Pasa algo? ¿Estás en peligro? ¿Cuánto tiempo estarás dormido?». Ella claramente estaba pensando en la maldición, y en lo que podría estar haciéndole. «No, estoy bien. Solo necesito recuperar más energía esta vez». Sonrió, adaptándose sin esfuerzo al papel, tranquilo y tranquilizador. Besa hizo una pausa y luego asintió con tranquila determinación. «Lo entiendo. No te preocupes. Me aseguraré de que duermas seguro». Adir sonrió ante su determinación. Sabiendo que su cuerpo estaría a salvo bajo su vigilancia, finalmente estaba listo para comenzar el verdadero trabajo. Contacto 2. Jugador impío C98. Clasificación de potencia. Parte 1, capítulo 98. Clasificación de poder. Parte 1. «Señor Adir, ¿hay algún problema?». El doctor Elliot preguntó tenso mientras Adir salía de la cápsula. Apenas habían pasado 10 minutos desde que inició sesión en el juego y ahora ya estaba de regreso. La rutina de Adir ya era bien conocida. Generalmente llegaba temprano por la mañana, permanecía en el otro mundo hasta la tarde y luego se iba sin extender demasiado su tiempo de juego. La perturbación de hoy claramente inquietó al médico. «No, no te preocupes.
Todo está bien. Solo tengo otras cosas de las que ocuparme, respondió Adir, sin ofrecer más explicaciones mientras salía de la sala de juegos y caminaba directamente hacia el ascensor. Las puertas se abrían a una amplia habitación. La alfombra bajo sus pies cerca de la entrada era de un negro mate suave, pero más adentro, el piso daba paso a superficies rugosas y con textura de grano. Todo el espacio estaba lleno de equipos de entrenamiento, algunos familiares, otros nuevos, pero fáciles de entender con un vistazo rápido. Cada dispositivo tenía un propósito. Esta era una de las 3 plantas de entrenamiento designadas, la sección de entrenamiento físico. Pero Adir no había venido aquí a entrenar. Sin perder el ritmo, pasó junto al equipo y solo miró a unos pocos jugadores ocupados con las máquinas. Por lo que observó, esta zona era utilizada principalmente por quienes no tenían física, stat, jugadores que aún necesitaban desarrollar su fuerza a través de medios convencionales. Alguien como Adir no tenía tal necesidad. Su poder físico podría mejorarse directamente a través de la energía, haciendo que todo este equipo careciera de sentido para él. En el centro de la habitación colgaba una enorme pantalla suspendida del techo. Le echó un vistazo. En la parte superior, en negrita, decía, ranking de potencia. Debajo se mostraba una lista de nombres junto a números. En lo más alto, rango 1, estaba el alias de Víctor, Bates Maestros, con una puntuación de 135. Por debajo de él, en el rango 2, estaba Celina Blanca, listada bajo su nombre real con 119 puntos. El rango 3 le llamó la atención, Zorro de Terciopelo, 108 puntos. Adir pasó un momento considerando el apodo, revisando mentalmente a los jugadores que había conocido y que eran capaces de llegar a los 3 primeros, comparando sus personalidades, comportamiento y perfiles con él. Terciopelo significa algo. No solo estilo, elegancia. Controlado. Intencional. Fox, no solo inteligente. Calculado. Arrogancia enmascarada como encanto. Velvet Fox. El nombre huele a estatus. Una identidad curada. Alguien que quiere ser visto en sus términos, por encima de los demás. No necesitaba mucho tiempo. Solo una persona encaja en el perfil. Alguien que había conocido no hacía mucho tiempo. Dallin Ravencourt. Como era de esperar, ella es fuerte y capaz. Adir observó la clasificación y el pensamiento pasó por su mente sin sorpresa. El siguiente nombre, sin embargo, sorprendería a muchos, aunque solo provocó una sonrisa cómplice en él. Rango 4, Eren, listado bajo su nombre real, con 98 puntos. Después de revisar el resto de los nombres y registrar mentalmente cada uno en su palacio mental, Adir continuó adelante. Cerca del final del piso, el equipo de entrenamiento dio paso a grandes salas cerradas. Estas fueron las verdaderas razones por las que vino aquí. A diferencia del resto de las instalaciones, estas cámaras no eran para entrenamiento. Fueron construidos para medir la capacidad física, asignando clasificaciones de poder oficiales basadas en el rendimiento. El objetivo de Adir era simple, hacer una declaración. Era hora de subir al escenario. Cuando se acercaba al área de pruebas, un hombre joven pero de complexión sólida dio un paso adelante. A primera vista parecía un culturista, pero había algo extraño. Llevaba la bata blanca del departamento de investigación, que colgaba torpemente sobre su amplia figura. Señor Adir, ¿verdad? El hombre preguntó, con sus ojos marrón oscuro parpadeando de sorpresa. Reconocer a Adir no fue una sorpresa. Para entonces, su nombre ya se había extendido por todas las ramas de investigación. Sí. Me gustaría hacer una prueba de potencia. ¿Está disponible? Adir preguntó con calma. Así que ahora es nuestro turno de beneficiarnos, ¿eh? El hombre dijo, conteniendo la risa, tratando claramente de no revelar lo emocionado que estaba. Puedes llamarme Corben. Te estábamos esperando. Por favor, sígueme. Habló humildemente, pero su entusiasmo se hizo evidente. Claramente quería empezar lo antes posible. Mientras caminaban, Adir notó que Corben apenas contenía energía y decidió investigar con algunas preguntas. Aunque ya había adivinado la mayoría de las respuestas,
Eso le ayudó a refinar su perfil mental de los jugadores. Según Corben, Adir fue el primero en evolucionar, como propietario de las 4 estadísticas, sus escaneos biométricos diarios mostraron un progreso muy por delante del resto. Corben también mencionó a otros 3 que habían evolucionado. No los nombró, pero Adir tenía una buena idea de quiénes eran y no insistió más. Dado ese contexto, el entusiasmo de Corben tenía sentido. Los investigadores habían estado esperando desde que se enteraron de la evolución de Adir, con la esperanza de presenciar de primera mano cómo había cambiado su cuerpo. Después de una corta caminata, llegaron a una gran puerta. Corben escaneó su rostro en el panel y las puertas se abrieron hacia una habitación enorme y vacía. El suelo estaba cubierto de un material blanco brillante, denso, sin costuras y no identificable únicamente por el tacto. Las paredes, por el contrario, tenían una textura ligeramente más suave y elástica. Un lado de la cámara había una ventana de observación completa y detrás había un laboratorio lleno de equipos de monitoreo. Esta sala está diseñada para medir la resiliencia general de su cuerpo. Lo expondremos a varios factores de estrés, frío, calor, cambios de gravedad y toxinas controladas, dijo Corben. Rápidamente añadió, y por toxinas me refiero a agentes inofensivos, como el gas del sueño. Nada que pueda causar daños permanentes. Aumentaremos gradualmente la intensidad para medir tu resistencia. Está bien, respondió Adir casualmente. En verdad, la habitación y su tecnología habían despertado su interés. La simulación de la gravedad, en particular, era algo que quería experimentar. Perfecto. Por favor, espere aquí un momento. Estaré al otro lado del cristal con algunos colegas. Supervisaremos el procedimiento desde allí, dijo Corben, luego salió rápidamente y selló la puerta detrás de él. Adir dirigió su mirada hacia la pared de cristal. En cuestión de segundos, Corben entró corriendo a la sala de observación con varias personas más. Sus expresiones estaban iluminadas de anticipación, como nerds corriendo a casa para leer el capítulo más nuevo de su novela favorita. Corben caminó por la habitación por un momento antes de inclinarse hacia el micrófono. Señor Adir, si está listo, iniciaremos el procedimiento. Sí, estoy listo, respondió Adir. Perfecto. Comenzaremos con la prueba de calor, dijo Corben, presionando una serie de botones. Deberías empezar a sentir el aumento de temperatura. Justo en el momento justo, Adir sintió que el calor aumentaba a su alrededor, aumentando rápidamente pero aún dentro de niveles tolerables. La temperatura está a 40 grados. ¿Sientes alguna molestia? La voz de Corben regresó a través de los altavoces. No, respondió Adir con naturalidad. Bien. Seguiré aumentando los niveles. Simplemente háganos saber si siente algo extraño. Estamos monitoreando sus signos vitales desde aquí, dijo Corben enérgicamente. Ahora elevándolo a 60 grados. El cambio fue notable, pero para Adir no fue diferente a caminar bajo un duro sol de verano. 70 grados. 80. 100. 130, anunció Corben. Su voz había cambiado ligeramente y sus ojos estaban fijos tanto en Adir como en el monitor frente a él. Claramente esperaba una reacción. Pero todo permaneció perfectamente estable. A este nivel, los fluidos corporales de un ser humano ya habrían comenzado a evaporarse. Incluso la mayoría de las saunas no superaban los 100 grados. Ahora lo estoy aumentando a 140, añadió Corben, tragando con fuerza. Esta era la temperatura a la que una persona común y corriente comenzaría a cocinar. Incluso los mutantes de segunda generación solían mostrar ahora signos de malestar severo. Sin embargo, Adir solo parecía ligeramente humedecido por el sudor. No hay signos visibles de tensión. No hay fluctuaciones anormales en sus signos vitales. Ahora lo elevamos a 160, dijo Corben, con los ojos entrecerrados ante las lecturas. Señor Adir, esta es la temperatura que usamos para saltear verduras. Él se rió entre dientes. Bueno, parece que soy un poco más duro que una verdura, respondió Adir con una sonrisa seca. El calor presionaba su piel como un horno abierto, pero aparte de una garganta seca y un aumento de la transpiración, no había ningún peligro real. Todavía no.
Está bien entonces, vamos a 180. Para que conste, esto es lo que uso para cocinar un filete bien hecho, dijo Corben, tratando de levantar el ánimo. Pero ni él ni los demás investigadores parecieron capaces de ocultar su incredulidad. En ese momento, Adir ya había superado todos los récords de tolerancia conocidos. Incluso los jugadores que comenzaron el juego como mutantes con resiliencia, ya que su estadística principal solo había durado hasta 150 grados, e incluso entonces, solo durante unos minutos antes de apagarse. Bueno, a mí me gusta la carne poco hecha. Pero adelante, dijo Adir con una risa tranquila. Estaba empezando a sentirlo ahora. La incomodidad había comenzado a instalarse, no de forma aguda sino persistente. Aún así, sentía curiosidad por su límite. A 180 grados, su piel comenzó a enrojecerse. El sudor ya no se forma. Se evaporó en el momento en que emergió, desapareciendo antes de que pudiera gotear. Pero aún así era soportable. Señor Adir. Corben dudó. Ahora subiendo a 220. Esto fue diferente. Adir podía sentir que la quemadura se estaba instalando ahora. Su respiración se mantuvo estable, pero la sequedad en su garganta se había vuelto dolorosa. Le picaban los ojos. El aire se sentía fino. Había oxígeno presente, pero su cuerpo no parecía absorberlo tan fácilmente. Puedo soportar esto por unos minutos, pero más allá de eso, se volverá difícil. Realizó una rápida verificación interna. Sus músculos estaban perdiendo energía. El drenaje era sutil pero real. Señor Adir, ahora estoy bajando la temperatura gradualmente, dijo Corben, señalando finalmente el cambio. Eso por sí solo fue suficiente para dejar a los observadores en un silencio atónito. Comenzaremos la prueba de frío en 5 minutos, una vez que la temperatura vuelva a la normalidad, añadió. Apilar estrés por frío sobre calor extremo desencadenaría reacciones de choque en la mayoría de los sujetos, otra capa de tensión. Pero ese era el punto. Contacto, 2. Jugador impío C99, clasificación de potencia, parte 2, capítulo 99, clasificación de poder, parte 2. Ahora, señor Adir, comenzaremos a menos 10 grados. Deberías empezar a sentir la caída de temperatura ahora, dijo Corben. Adir sintió una brisa refrescante rozar su piel aún cálida, relajando sus músculos tensos. Era casi agradable, como beber una cerveza fría bajo el sol en una playa. ¿Alguna molestia, señor Adir?, preguntó Corben, siguiendo el protocolo. No, respondió Adir. Bonito. Ahora procedemos a menos 20. En este nivel, un ser humano normal ya comenzaría a perder sensibilidad en los oídos y las extremidades. Se produciría hipotermia, las funciones motoras se ralentizarían y las manos perderían usabilidad. Adir, sin embargo, solo notó un ligero endurecimiento en la superficie de su piel. El frío en su aliento era más agudo, pero nada más allá de eso. Menos 30, continuó Corben. Esta era la etapa en la que comenzaba a formarse congelación en un cuerpo normal, las células morían y la piel se congelaba. En el caso de Adir, finalmente comenzaron los cambios. Microespasmos recorrieron sus fibras musculares y una leve picadura creció en las yemas de sus dedos. Pero su rango de movimiento permaneció intacto. Menos 40. Este nivel representaba un grave riesgo de muerte para la gente común. Adir, todavía funcionando sin dudarlo, le dio a Corben un guiño para que procediera. Menos 60. Ahora, en lo profundo de un territorio letal para cualquier ser humano, la piel de Adir se había vuelto de un gris pálido. Las yemas de sus dedos y las orejas mostraban signos de congelación en etapa temprana y sus articulaciones habían comenzado a endurecerse. Aún así, era tolerable. Menos 80. La transformación se hizo más difícil de ignorar. Con el apoyo de su will, inmediatamente, Adir pudo sentir el daño interno. Los tejidos subdérmicos se estaban agrietando y los microdesgarros se extendían a través de sus fibras musculares. Sus movimientos se habían vuelto lentos, pero aún no había terminado. Este no era su límite. Menos 100, anunció Corben. Aquí Adir finalmente reconoció el límite.
Sus vías respiratorias se habían congelado. Cada respiración le raspaba la garganta como si fuera un cristal congelado. El dolor era agudo, innegable. Una advertencia. Sus órganos estaban entrando en shock. El control sobre sus movimientos iba disminuyendo, centímetro a centímetro. Sus funciones cognitivas se habían ralentizado. Los pensamientos llegaron más lentos y menos definidos. Las contracciones musculares ya no seguían la intención, estaban impulsadas por la supervivencia y eran instintivas. Gracias, señor Adir. Estoy volviendo la temperatura a la normalidad ahora, dijo Corben, con la voz ronca. Los investigadores permanecieron congelados detrás del cristal, con los ojos muy abiertos y en silencio. Felicitaciones, señor Adir. Si por casualidad alguna vez terminas en el lugar más frío de la Tierra, podrías sobrevivir. Completamente desnudo, murmuró Corben, todavía atónito por la realidad que tenía frente a él. Creo que tendré que afrontar lugares aún más fríos del otro mundo, dijo Adir con una leve sonrisa. Por lo que había deducido hasta ahora, ese mundo era vasto, más allá de toda comprensión, y estaba lleno de cosas que desafiaban la lógica. El calor o el frío extremos fueron probablemente los menores de ellos. Corben y los demás sonrieron amargamente. Ya eran muy conscientes de las condiciones en las que tenían que sobrevivir los jugadores. Ninguno de ellos podría considerarse ya simplemente humano o mutante ordinario. Cada uno había comenzado a evolucionar hacia máquinas impulsadas por la supervivencia, adaptándose a cada situación imposible que se les presentaba. Ahora, señor Adir, en 5 minutos comenzaremos la prueba de gravedad, resonó la voz de Corben a través del altavoz. Mientras tanto, algunos individuos más vestidos de blanco habían entrado en la sala de observación. Adir pudo ver la tensión en sus rostros, una mezcla de curiosidad e irritación por haber llegado tarde. Estaba claro que los demás investigadores estaban empezando a escuchar la noticia y habían venido a presenciarla ellos mismos. Él no los culpó. En ese momento, ya no era algo que encajara dentro de los límites humanos. Nadie podía predecir hasta dónde podrían extenderse esos límites. La atención fue bienvenida, había sido su plan desde el principio. En este mundo u otro, si quería alcanzar algo rápidamente, llamar la atención era la forma más rápida. Él lo sabía bien. Y para ello, una vez más, dejaría de lado su anonimato y su papel secundario, dejando todo al descubierto. Ahora comenzaré el aumento de la gravedad, comenzando en 2G, dijo Corben. Las luces de la cámara se atenuaron a medida que se inicializaba la prueba de gravedad. Esta era el doble de la fuerza gravitacional estándar de la Tierra. Para una persona normal, perjudicaría enormemente la movilidad y provocaría que el corazón latiera bajo tensión. Para Adir, parecía como si el peso de su propio cuerpo se hubiera asentado sobre sus hombros. Notable, pero lejos de ser problemático. ¿Alguna incomodidad? Corben volvió a preguntar, más por el procedimiento que por las expectativas. No, respondió Adir rotundamente. Bien. Ahora continuamos con 3G. Esta era la etapa en la que una persona normal experimentaba mareos, visión borrosa y músculos temblorosos a medida que la sangre comenzaba a drenar del cerebro. Pero para Adir, sus huesos simplemente comenzaron a zumbar. No por dolor, solo retroalimentación. Cambió ligeramente su postura para mantener el equilibrio, más por costumbre que por necesidad. 5G, anunció Corben, sin ver señales de advertencia. Este era el umbral que a menudo soportaban los pilotos de combate entrenados, lo suficiente como para noquear a cualquiera que no estuviera condicionado. Adir sintió que comenzaban los cambios. Su presión arterial cambió. Su corazón dio un golpe fuerte y constante para compensar. El peso presionaba sus pulmones con cada respiración, pero seguía siendo manejable. Controlado. 7G. A este nivel, la mayoría ya estaría inconsciente. Incluso los pilotos de élite necesitaban trajes G aquí. Para Adir, sus ojos se entrecerraron. Su visión se volvió borrosa durante una fracción de segundo y luego se corrigió sola. Flexionó los dedos y notó un ligero retraso en la respuesta. 10G, sonó la voz de Corben, seguida de una nota de gravedad. Este es el umbral letal para un ser humano normal.
Adir reconoció la presión. Desde su viejo mundo, sabía que este era el nivel que experimentaban los pilotos de combate de la Fuerza G durante maniobras repentinas, a menudo solo durante segundos, y aún lo suficiente como para causar daños permanentes. Su respiración se había vuelto pesada. No se ahoga, solo es espeso, como intentar inhalar a través del concreto húmedo. Su visión se contrajo en los bordes. Sus músculos comenzaron a contraerse involuntariamente y los reflejos volvieron al modo de supervivencia puro. Aún así, él resistió. La verdadera prueba ni siquiera había comenzado. Bien. Ahora pasamos a 12G. La voz de Corbin disminuyó. Sus ojos se movieron rápidamente entre los monitores, rastreando los signos vitales de Adir como un hombre mirando una cuenta regresiva. La mandíbula de Adir se movió. Su corazón todavía estaba firme, pero cada latido tenía peso. Cada respiración empujaba contra barras de acero invisibles. Sus músculos estaban tensos, completamente bloqueados, preparándose para el colapso. 14G. Los bordes de su visión se oscurecieron nuevamente. La presión floreció detrás de sus ojos. Las venas de sus sienes y cuello palpitaban bajo tensión. Sus pensamientos se ralentizaron, pero no lo suficiente como para perder claridad. El sudor se pegaba a su piel como pegamento. Tembló y se evaporó antes de llegar a su barbilla. Todavía manejable. 16G. Ahora, Corbin y los demás investigadores estaban visiblemente tensos. Aquí era donde incluso los sujetos de clase mutante normalmente fracasaban. Pero Adir se quedó. Se concentró hacia adentro. Microdesgarros se extendieron a través de sus profundas fibras musculares. El dolor se extendía detrás de sus rodillas, a lo largo de su columna, debajo de sus brazos. Sus rodillas se doblaron ligeramente, no por elección propia, pero la fuerza no fue suficiente para dejarlo caer. 18G. Sus costillas comenzaron a crujir audiblemente, no se rompieron, sino que se tensaron bajo presión. Su corazón ya no latía con ritmo, luchaba por hacer circular la sangre. Flujo irregular. Su mente se engrosó, no inconsciente, sino envuelta en estática. Los pensamientos comenzaron a desdibujarse, pero su enfoque permaneció intacto. 20G, anunció Corbin. La habitación quedó en silencio. De repente, Adir sintió como si un coche hubiera estado estacionado sobre su cuerpo, no solo sobre sus hombros, sino sobre cada celda. Llevar este peso no era como levantar un coche. Fue peor. La fuerza gravitacional presionó hacia abajo con implacable precisión, convirtiendo su cuerpo de 80 kilogramos en más de 600 kilogramos de carga. Y aún así, se mantuvo en pie. Este podría ser el límite, Adir pensó. Ahora estoy volviendo la gravedad a la normalidad. Señor Adir, gracias por su cooperación, dijo Corbin, aunque podía sentir que su propio corazón se aceleraba mientras hablaba. Incluso los miembros del STF, después de someterse al procedimiento de mutación completo, necesitaron años de entrenamiento y acondicionamiento para soportar este nivel de gravedad. Puede que Adir aún no haya alcanzado la fuerza del nivel STF, pero ya casi estaba allí y había comenzado sin siquiera ser un mutante. Y aún así, había llegado a esta etapa en solo unos días. Eso por sí solo fue suficiente para recordar a cada investigador en la sala cuánto tenían realmente los mutantes potenciales de tercera generación sin explotar. A/N, hola gente. El libro se encuentra ahora en el ranking WSA y estar en este ranking es muy importante para el futuro del libro. Estoy esperando vuestro apoyo. Gracias. Comentario/regalo/desbloqueo de privilegios/compartir/. Contacto, tos. Jugador impío C100, clasificación de potencia, parte 3, bonificación, capítulo 100, clasificación de potencia, parte 3, bono. Ahora, señor Adir, por último, comprobaremos su durabilidad frente a sustancias nocivas, se escuchó una vez más la voz de Corbin. Claro, adelante, respondió Adir. Parecía un poco desgastado por las pruebas anteriores, pero su recuperación ya estaba en marcha. En ese momento, su cuerpo había superado el umbral de la biología normal y los daños menores en los tejidos y la fatiga se repararon con solo un momento de quietud.
Este tomará menos tiempo en comparación con los otros, continuó Corben. Comenzaré a llenar la habitación con varios compuestos gaseosos, aumentando gradualmente su intensidad. La secuencia comenzará con un irritante ocular leve y finalizará con una neurotoxina de alto nivel. Monitorearé tus signos vitales directamente y ajustaré la dosis en consecuencia, por lo que no hay necesidad de comunicación directa a menos que sientas que algo anda mal por tu parte. Simplemente indíquenos si detecta una reacción crítica. Después de recibir un gesto de confirmación de Adir, comenzó la prueba. Notó 4 respiraderos abiertos en cada esquina de la habitación. Una tenue niebla roja comenzó a extenderse, Capsen Fog, el gas irritante para los ojos. El flujo continuó durante varios momentos. Una vez que la concentración alcanzó un umbral medible, los ojos de Adir finalmente reaccionaron, ligero lagrimeo, una picadura que apenas se registró. Corben cortó inmediatamente la alimentación. Se activó un sistema secundario que limpiaba el aire a través de potentes respiraderos y limpiaba la cámara. Corben tomó nota de la respuesta y luego avanzó a la siguiente etapa. Gas por gas, se repitió el procedimiento. Chlorava Mist, Neurodrift, Mioplex 7, cada uno más agresivo que el anterior. Con cada nivel, Corben observó cómo el cuerpo de Adir contraatacaba, sus signos vitales permanecían estables, sus reflejos agudos y su recuperación casi instantánea. Finalmente se desplegó el sexto y último gas, Black Bunny. Incluso en pequeñas cantidades, era lo suficientemente potente como para colapsar a un humano en segundos. Pero Adir resistió más tiempo que cualquier tema que hubieran grabado. Una vez completado el ciclo final y la habitación completamente purgada, Corben volvió a hablar por el micrófono. Señor Adir, todo listo. Gracias por tu paciencia. Corben se sentó y escaneó los datos en su consola. Los resultados fueron difíciles de creer. Otra vez. La resistencia de Adir a las toxinas había superado con creces sus expectativas. La sala permaneció en silencio por un momento antes de que uno de los investigadores finalmente hablara. Su cuerpo ya se está acercando a los niveles de mutantes de primera generación. Eso le valió algunos fuertes guiños. Por supuesto, los mutantes de primera generación variaban enormemente, algunos eran increíblemente poderosos y resistentes, mientras que otros sufrían deformidades, genética inestable o vidas cortas. Pero entre ellos, los más duraderos eran legendarios no por su fuerza, sino por su capacidad de supervivencia. Esos pocos habían vivido en zonas de radiación, tierras muertas químicas, lugares destinados a matar. Sus cuerpos no solo se habían adaptado, habían desarrollado inmunidad. Se habían vuelto a prueba de toxinas y portaban órganos que filtraban la muerte misma. Y ahora. Adir avanzaba lentamente hacia ese mismo dominio. Después de un suave pitido, la puerta se abrió y Corben entró con pasos tranquilos. Señor Adir, ¿cómo se siente? Estoy bien. Listo para la próxima prueba, respondió Adir con una leve sonrisa. El anterior no lo había desgastado. Los niveles de gas estaban lejos de superar sus límites, por lo que su cuerpo no había estado bajo ningún estrés real. Bien. Antes de eso, déjame darte la puntuación de tu durabilidad, dijo Corben riendo, mirando sus notas. Puntuación general, señor Adir, 54. Felicitaciones. Eso te convierte en el jugador físicamente más duradero de Shelter 39. Gracias, respondió Adir claramente. No preguntó sobre las puntuaciones de otros, como Víctor, que había ocupado el primer lugar en la clasificación general, porque ya sabía que no obtendría una respuesta. Y lo más importante es que no necesitaba uno. Pero preguntó otra cosa. ¿Cómo suelen ser las puntuaciones de los miembros de STF? Corben sonrió y respondió. Sus puntuaciones de durabilidad suelen oscilar entre 30 y 70. Así que me consideran promedio entre ellos, Adir pensó. Pero, por supuesto, alcanzar este nivel solo le había llevado unos días, este fue solo el comienzo de su progresión. Antes de pasar a la siguiente prueba, permítanme explicarles el sistema de puntuación. Es bastante simple, en realidad. Al igual que ahora, recibirás una puntuación por cada prueba individual, al final, el total se tendrá en cuenta en tu clasificación de poder general. Corben hizo una pausa y luego agregó, hay 3 pruebas en total.
Una vez realizada la durabilidad, quedan dos, uno para la fuerza muscular y el otro para los reflejos y la velocidad general. Adir me recordó la lista de clasificación de poder y recordó la puntuación total de Víctor, 135 puntos. Eso significaba que necesitaba 82 más para conseguir el primer puesto. Por supuesto, simplemente alcanzar el primer lugar no sería suficiente. Si llegara el caso, tendría que utilizar todo lo que tuviera a su disposición. Pronto, Adir siguió a Corben, pasando por un largo pasillo. Esta vez lo siguió un equipo de investigación más grande, cada uno con cuadernos, con los ojos agudos y concentrados. Estaba claro que el número de observadores había aumentado. Mientras Adir seguía caminando, vio una cara familiar acercándose desde la dirección opuesta. Adir. Pensé que sería el único aquí, dijo Víctor, con su cola de caballo rubia balanceándose mientras se acercaba. Entonces sus ojos de color marrón claro aterrizaron en el grupo de investigadores que lo seguían y levantó una ceja. ¿Por qué caminas como un pato con sus patitos? Algunos miembros del equipo de investigación fruncieron visiblemente el ceño ante el comentario, pero ninguno dijo nada. Bueno, están observando mi prueba física, dijo Adir riendo. Al mismo tiempo, los ojos de Adir escanearon rápidamente a Víctor, procesando cada detalle. Así que él es uno de los evolucionistas, como se esperaba. No hubo ningún cambio visible drástico. Su cabello tenía un brillo más brillante, su piel parecía más firme, mejoras sutiles que fácilmente podían pasarse por alto. Pero al observarlo más de cerca, el color de sus ojos había cambiado ligeramente, de un marrón claro suave a un tono rojizo tenue. Lo más notable es que debajo de sus ojos había una distorsión apenas visible. Las venas que conducían hacia su región ocular parecían ligeramente más pronunciadas, como si se hubieran engrosado o ajustado para transportar un mayor flujo sanguíneo o ingesta de energía. Adir no sabía con qué había evolucionado, no tenía acceso al catálogo de Spark. Pero a juzgar por los cambios sutiles, sospechaba firmemente que Víctor había adquirido un rasgo relacionado con sus ojos. ¿Real? ¿Finalmente te estás registrando en el Power Ranking? Dijo Víctor, genuinamente sorprendido, agarrando el brazo de Adir y tirando de él hacia adelante. Vamos. ¿Cuál es el siguiente? Fuerza. ¿Ya terminaste la durabilidad? ¿Cuál fue tu puntuación? Tengo 32, bastante sorprendente, ¿verdad? Se puso nervioso y sus palabras resonaron de emoción. Pero su energía se vio rápidamente interrumpida por la voz de Corben. Señor Víctor, no se puede observar la prueba física de otro jugador. Lo siento. ¿Qué? ¿Por qué? Hay un pequeño ejército tuyo aquí, ¿no? Víctor levantó una ceja. ¿Qué? ¿Necesito usar una capa blanca como la tuya? No. Somos investigadores. Eres un jugador. Y a los jugadores no se les permite acceder a los datos de prueba privados de los demás, respondió Corben con calma. Parecía que Víctor estaba a punto de discutir, tratando de pensar en una manera de entrar, hasta que Adir intervino. Está bien. Tiene mi permiso, dijo Adir, y luego se volvió hacia Corben. ¿Eso es suficiente? Que Víctor lo observara y presenciara su poder de primera mano en realidad funcionó a favor de Adir. Necesitaba a Víctor cerca para lo que vendría después, y esto le ahorraría la molestia de buscarlo más tarde. Si estás dando tu consentimiento, entonces no tengo objeciones, dijo Corben asintiendo. Jaja, bien. Ahora vamos, muéstrame lo que tienes. Víctor sonrió, agarró nuevamente el brazo de Adir y lo arrastró hacia adelante. Estaba ansioso por ver hasta dónde había llegado su mejor amigo. Contacto, tos.